Bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. ¿Necesita sanidad tu lengua? Este es uno de varios capítulos, no sé, 8 o 10 capítulos, y vamos a estar 8 o 10 semanas tratando este tema. Y vamos a ver por qué es tan importante para Dios este tema. Y si logramos entenderlo, vamos también a darle un gran valor. Capítulo 1 se llama ¿Muerte o vida? El título de este estudio es una pregunta. Y a medida que avancemos en él, usted se llevará algunas sorpresas. Entonces, de modo que puedes ahora decirle al Señor, Señor, sorpréndeme, dile, Señor, sorpréndeme. Así me dijo una vez mi nieta Nahual. Le dije, ¿qué quieres de desayuno? Te quiero preparar desayuno. Me sorprende mi abuelo. Entonces dile al Padre Celestial, Padre, sorpréndeme con este estudio sobre la lengua. Comencemos apreciando el notable diseño que el Creador aplicó a la cabeza humana. Entonces vamos a mirar algo sorprendente con respecto a nuestra cabeza. Tenemos 7 aberturas en la cabeza. 7 significa lo completo en la Escritura. En nuestra cabeza tenemos 3 pares de aberturas. ¿Cuáles son? 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales. ¿Ahí cuántas van? 6. Pero la séptima, o para la séptima, solo creó una, la boca. Si preguntáramos a las personas quiénes desearían tener más de una boca, ninguna mano se levantaría. ¿Por qué? Porque la mayoría ya tenemos mucho que hacer para utilizar adecuadamente la que tenemos. ¿Sí creen eso o no? Si hablando por una sola a veces decimos cosas que nos quitan la paz, el sueño, etcétera, ¿qué tal con 2 bocas? Sería muy difícil la vida. De modo que tenemos 7 aberturas, Dios hizo nuestra cabeza muy completa, Él sabía por qué lo hacía. Esta abertura nos causa más problemas que las otras 6 juntas. Eso también es cierto. Es por esto que la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a este tema, y con justa razón, porque no hay ninguna área de nuestro carácter que esté más directamente relacionada con nuestro bienestar total que la boca y la lengua. No hay nada en nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? Los hábitos. Los hábitos que tengamos, buenos o malos, nos gobiernan. Entonces, carácter es gobierno. Tu carácter lo que muestra es el gobierno que hay en ti. En ti gobierna Dios o en ti gobierna lo carnal, lo egoísta, lo humano. Carácter son hábitos. Entonces, no hay nada tan crítico en nuestro carácter que tenga que ver con el bienestar total de toda nuestra vida, como lo es la lengua. Eso es increíble. O sea, empieza a tener una importancia, vale la pena meditarlo y volverlo a leer y pedir al Señor, háblame más de esto, revélame, ábreme el entendimiento. En esta primera sección del estudio, nos fijaremos en varios pasajes de la Escritura que hacen hincapié en la importancia vital de la lengua y la boca. Cuando hablamos de importancia vital, estamos hablando de vida o muerte. Eso es lo que significa la palabra vital, vida o muerte. Respirar es vital. Yo no puedo pensar, bueno, respirar es opcional, si quiero respiro y si no, no hay problema. No, es vital, respirar es vital, si no respiras, te mueres. Entonces la lengua igual manera, la lengua en nuestra vida tiene un poder para vida o para muerte, y no solo hacia nosotros, sino hacia los que nos rodean. Es de vida o muerte el uso que hacemos de la lengua. En las secciones posteriores a esta, miraremos los principios que surgen de esos pasajes. Entonces comencemos a revisar esos pasajes que hacen que sea tan vital el manejo de la lengua. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Volvamos a leerlo. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor.
El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Entonces Dios está diciendo, vengan, voy a enseñarles acerca del temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es una característica del Espíritu Santo de Dios. Es una característica de Dios mismo, que consiste en que aborrezcamos el mal. El temor de Dios consiste en que tengamos terror, con doble R, terror de perder la presencia de Dios. Y ese terror, por no perder la presencia de Dios, nos lleva a aborrecer el mal, porque el mal es lo que hace que haya una división, un muro, una separación entre Dios y nosotros. Entonces, el temor de Dios es aborrecer el mal. ¿Para qué? Para no perder jamás la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces no trata de miedo a Dios, se trata de miedo a perder la presencia de Dios. ¿Está claro esto? Porque algunos creen que el temor de Dios es pánico a Dios. No. Tenemos pánico a perder su presencia. Y perdemos su presencia cuando damos lugar a hacer lo malo. Y resulta que con la lengua hacemos mucho mal si no somos entendidos. Ahora, el temor de Dios es algo tan importante en la Escritura, pero tan importante, que Dios establece que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. ¿Dónde está eso? En Proverbios 22:4. Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración. Remuneración implica que hacemos un trabajo que se nos remunera. O sea, vamos a trabajar en obtener humildad y en obtener temor de Dios. Ahí hay un trabajo que vamos a hacer para obtener humildad y temor de Dios. Cuando trabajamos para obtener humildad y aborrecer el mal, cuando trabajamos en ello, Dios nos remunera. ¿Qué nos da Dios? Riquezas, honra y vida. Quiero aquí empezar a quitar algunos elementos equívocos que hemos oído, recibido o leído. A veces hemos oído que si yo estoy con mi boca diciendo soy rico, Dios me enriquece, Dios da el dinero del impío al justo, y estoy diciendo eso con toda la frecuencia posible, entonces me vuelvo rico. Proverbios no dice eso. Es más, el libro de Proverbios no está hablando de cómo hacerse rico. El libro de Proverbios comienza el rey Salomón indicando cuál es el espíritu que hay en él cuando está dando los proverbios, cuando está dándonos ese conocimiento. Él está hablando es de honrar a Dios en Proverbios. Lean el comienzo de Proverbios. Él está hablando de amar la sabiduría, de amar la inteligencia, de huir de la mujer ramera, de huir de la mujer adúltera. Él está hablando es de santidad. Salomón no está hablando de hacer plata. De modo que el espíritu que hay en todo el libro es ese honrar a Dios en santidad, en rectitud. Si nosotros hiciéramos dinero simplemente diciendo Dios es el dueño de la plata, el oro, la tierra y su plenitud, Dios da el dinero del impío al justo, Dios dice que el pobre diga rico soy, y simplemente estoy confesando eso sin buscar humildad, sin buscar el temor de Dios, pero creer que como digo esas cosas, esas frases de prosperidad, entonces va a venir prosperidad a mi vida, reducimos la palabra de Dios simplemente a neurolingüística. Usted va a un curso de neurolingüística, eso es lo que le enseñan. Diga que eso le viene. Pues Dios no es ningún gurú de neurolingüística. Dios es santo. Dios está buscando hombres y mujeres que trabajemos para que Él pueda impartirse en nosotros en cuanto a humildad y aborrecimiento al mal. Y al que trabaje en ello, Dios lo remunerará. ¿Con qué? Riquezas, honra y vida. Esto es muy importante. De lo contrario, podremos estar caminando en un evangelio de prosperidad y no en el verdadero evangelio. Entonces, a ver, si yo estoy trabajando en humildad
Porque ustedes miran, ¿cómo trabajo en humildad, pastor? Pues buena pregunta. Siempre mi relación con Dios ha estado marcada por eso. Siempre le pregunto a Dios, ¿cómo? Señor, ¿cómo? Señor, ¿cómo? ¿Cómo puedo trabajar en humildad? ¿Qué es humildad? Humildad implica humillarse. Humillarse viene de la palabra humus. Humus quiere decir tierra. Humillarse es tocar tierra. Humillarse es bajarse a tierra. Humillarse es doblar la rodilla para que este 1,60 m que tengo, que me separa del suelo, deje de separarme del suelo. Y entonces me arrodillo, me inclino. ¿Para qué? Para humillarme. Estoy buscando la tierra, estoy poniendo rostro en tierra. Si yo trabajo en ello cada día diciéndole al Señor, heme aquí delante de ti, quiero adorarte humillándome, doblado en total humildad delante de ti. Y estoy así porque creo que tú eres todo en todo momento. Porque tú eres quien me has dado todo cuanto hay en mi vida. Tú me diste la existencia, la vida, la fuerza, los talentos, las habilidades. Me diste una profesión, me diste una familia. Tú me has dado, oh Dios, todo cuanto ha llegado a mi vida, Señor. Solo soy un tiesto, solo recibo de ti. Y estoy aquí doblado, adorándote para seguir recibiendo de ti. Porque como criatura no puedo hacer otra cosa sino recibir. Soy un tiesto, un vaso de barro. Lléname de ti. Señor, desbórdame de ti. Reabastéceme de ti. Nada tengo. Y todo lo que tú me des es para servirte ante la gente, amado Dios. Aquí estoy, lléname de ti. Porque de mí mismo no puedo tener nada para servir primeramente a mi esposa, para servir a unos hijos, para servir a unos nietos. No tengo de mí mismo, todo he recibido. Y estoy doblado delante de ti para recibir, amado Dios. Y estoy trabajando día tras día en ello. Y si trabajo día tras día en ello, Dios me remunerará. Llegará el día en que me dará riquezas, honra y vida. Parece fácil. Hazlo. Dios te va a atraer. Dios va a hacer que cada día te sientas más plácido en esa posición, en esa actitud, en ese tiempo. ¿Qué estás haciendo? Estás trabajando por humildad. Dios da poder al humilde. ¿Cuál poder da Dios? El mismo poder de Él. El poder que puso en Jesús. Cuando estoy trabajando en humildad, estoy trabajando realmente en el reino de Dios. ¿Por qué? Jesús dijo que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero la palabra violencia realmente no fue traducida correctamente del hebreo al español. Lo que dice la Biblia es que el reino de Dios sufre reemplazos y los que reemplazan lo arrebatan. El reino de Dios sufre, acepta reemplazos. Y los que reemplazan, arrebatan el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo voy doblando mi rodilla, tocando suelo con mi rostro delante de Él, ante su trono, yo estoy allí ¿para qué? Para reemplazar. ¿Qué? ¿Qué voy a reemplazar? Quiero que en mí sea reemplazado el poder natural, adámico, poder perverso, poder que es muy poco, muy débil. Quiero que ese poder adámico sea reemplazado por el poder de Cristo. Estoy buscando el reino. El reino de Dios sufre, acepta reemplazos, quiere hacer reemplazos. ¿A quiénes? A los que van buscando humildemente. Y aquellos que buscan reemplazos, arrebatan, toman para sí el reino de Dios. Si tú no buscas ese reemplazo, no verás el poder de Dios en tu vida. Y podrás decir, pero llevo 20 años yendo a una congregación, llevo 20 años leyendo Biblia, llevo 20 años pidiéndole a Dios que me cambie. Y Dios dirá, es que no basta que me cambie, yo necesito que vengas a mi presencia, que vengas a mi trono confiadamente para que alcances misericordia y halles el poder. Halles el poder, puedas hacer el reemplazo. Reemplaza tu pobre y mísero poder humano,
pretendiendo, esforzándote para poder servir una esposa, unos hijos, una familia, una congregación, amigos, vecinos, familia extendida, reemplaza ese simple y pobre poder por el poder mío. Ven a mi presencia. Ven humildemente, busca humildad, crece en humildad, permanece en humildad y yo voy a reemplazar ese mísero poder humano por mi poder y me podrás servir correctamente. Amado, mientras no hagas esto, nada pasa en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás trabajando para tener la remuneración de vida. Igualmente una mujer irá a la presencia doblando su rodilla y diciéndole al Señor, Señor, mi poder humano para poder servirte ante un esposo, ante unos hijos, ante nietos, etcétera, gente, cristianos, sociedad, ciudad. Señor, ese poder es absolutamente mísero, absolutamente débil, absolutamente escaso para todo lo que hay que hacer. Pero estoy aquí en humildad, profundamente inclinada, trabajando por humildad, para que tú reemplaces ese poder mísero, adámico, por tu mismo poder en mi vida, Señor. Y con ese poder tuyo pueda servirte ante los demás, comenzando por mi casa, como tú deseas. Esto es maravilloso, pero no basta con oírlo, has de hacerlo. Has de hacerlo y perseverar hasta que realmente seas transformado, hasta que el reemplazo se dé. El reino de Dios acepta, busca, quiere reemplazar. Y aquellos que reemplazan, toman para sí el reino de Dios. Nos transforma, porque reemplazar es transformar. Transformar es reemplazar una vida por otra. Es reemplazar la vida, el poder, el sentimiento, el entendimiento adámico por el de Dios mismo. Transformar es reemplazar. El reino de Dios acepta, quiere, busca reemplazos, busca transformaciones para poderse manifestar en medio de nosotros. Entonces, la riqueza no es cuestión de simplemente estar confesando versículos de riqueza. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón. Muy bien. Entonces, si tenemos clara la importancia de ser transformados, de ser cambiados, de reemplazar, de tener el poder de Dios, podemos ver entonces cómo Dios está animándonos en este contexto a que le pongamos freno a la lengua. Refrenar, en el texto que tienes, significa poner freno. Entonces Dios está pidiendo, está buscando, está deseando que pongamos freno a nuestra lengua, a nuestra boca. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor de Dios. Voy a enseñarles a aborrecer el mal. Vengan a mi presencia y voy a reemplazar su deleite en el mal por el aborrecimiento al mal. Vengan a mi presencia y voy a cambiar su débil poder humano por el débil, por el poder del cielo. Quiero reemplazar su manera de ver las cosas por la manera que el cielo ve las cosas. Eso es buscar el temor de Dios. Vengan, hijos míos, y escúchenme, voy a enseñarle el temor del Señor. Y de enseguida arranca. ¿Cuál es la primera manifestación de que estoy buscando el temor de Dios? De que estoy aprendiendo del temor de Dios. Dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal. O sea, que le ponga freno a su lengua para no hablar el mal, y le ponga freno a sus labios para no proferir mentiras. Dios desea que le pongamos freno. ¿Dónde obtengo ese poder? En su presencia. Tú puedes salir de esta enseñanza y de cualquier enseñanza y decir, listo, voy para esa, yo voy a hacer. Error. Estás tomando la palabra en tu carne, en tu fuerza. No, cuando yo entiendo que Dios quiere darme algo, quiere hacer algo en mí, lo que debo hacer es, wow, tengo que buscar al Señor, voy a ir a su presencia, voy a buscar su poder, porque su poder me dará estas cosas. Entonces, si queremos temor de Dios, que comienza con ponerle freno a la lengua, ese temor de Dios y ese freno a la lengua solo nos lo da el poder de Dios. Y para que Dios dé poder necesita vernos humildes en su presencia continuamente. Aquí podremos dar, y durante 25 años hemos hablado en este local, ahí en la silla donde estás tú sentado, hemos hablado de la murmuración, hemos hablado del chisme, hemos hablado de la calumnia, hemos hablado de ser entremetidos, hemos hablado de lo terrible que es
pero nunca quizá con la profundidad y la luz que estamos viéndolo hoy. Va a haber cambios si estamos oyendo con los oídos del Espíritu. En toda la Escritura no hay nada que traiga mayor bendición, fruto y seguridad que el temor del Señor. Y la palabra inspirada de Dios nos ofrece enseñarnos ese temor como a hijos que somos. De modo que la Escritura nos está ofreciendo algo de infinito valor y dignidad, que vida y días felices acompañan al temor del Señor. En la medida que tengamos temor del Señor, en esa misma medida disfrutaremos de la vida verdadera. Hablando en términos prácticos, ¿dónde comienza el temor del Señor? Si el temor del Señor es la llave para la honra, las riquezas y la vida, ¿cómo comienza de manera práctica la vivencia del temor de Dios, de aborrecer lo malo? ¿Cómo comienza? ¿Dónde comienza? Está muy claro, y el salmista lo dice: en refrenar su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Ponga entre paréntesis, mentiras. Si usted está trabajando en el temor de Dios, estará delante de Dios pidiéndole que por su poder Él le dé freno a su lengua para no hablar el mal y para no hablar mentiras. En otras palabras, la primera área de nuestra vida en la que el temor del Señor se manifestará de manera práctica es en nuestra lengua y labios. Ustedes leen con frecuencia que el Señor habla de la confesión nuestra. Él habla de que la verdadera religión está en la confesión nuestra. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué tanto freno tiene tu lengua? Me mostrará qué tanto temor de Dios hay en tu vida. Increíble. Si podemos poner freno a nuestra lengua para no hablar el mal y a nuestros labios para no hablar mentiras, entonces podemos movernos hacia la plenitud del temor del Señor. Entonces, como que hoy se nos abre una puerta. Porque hablamos del temor de Dios y decimos, bueno, pero el temor del Señor es aborrecer el mal, pero hay tantas cosas en las que hay mal. ¿Por dónde arranco? ¿Por dónde comienzo? Y Dios dice, ven y te enseño, quiero enseñarte el temor de Dios. La primera área práctica en que el temor de Dios va a estar en tu vida es poniéndole freno a tu boca. No mentiras y no hablar el mal. En su presencia Él me dará poder. En su presencia puedo intercambiar el pobre poder carnal al poder de Dios, que es el único que realmente puede ser el freno a mi boca. El temor del Señor, vida, días felices y el uso controlado y adecuado de la lengua van juntos. No puedo decir yo tengo temor de Dios, pero es que mi lengua me causa tanto problema. No, pues si tu lengua te sigue causando problemas, en ti no hay temor de Dios. Tú no has crecido, tú no has trabajado en el temor de Dios. Y entonces con facilidad estoy dando reportes malos de otros. Siento un deleite en hablar mal de otros, en estar contando lo que hay mal en otros. Y entonces caigo en la murmuración, caigo en el chisme, caigo en la calumnia. No hay temor de Dios. No aborrezco el mal. Lejos de aborrecerlo, me agrada y lo esparzo con mi boca a muchos otros. El mal que hay en alguien lo esparzo. Proverbios 13:3 afirma, el que refrena, recuerden que refrenar es poner freno. El que pone freno a su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Uno tiene que preguntarse, ¿mi vida cristiana realmente ha prosperado? ¿En qué área no ha prosperado? Y revise, pídale al Señor, muéstrame, ¿acaso en esa área mi boca no tiene freno? ¿Hablo mal de otros? ¿Con las personas que me relaciono hablamos mal de otros? Su alma es el yo verdadero. Su alma es el yo verdadero. Es el área donde la debilidad se manifestará primero y a donde el enemigo accederá primero. ¿Por qué el Señor dice que debemos ocuparnos en la salvación de nuestra alma? Porque el alma es la clave. El alma es el terreno que se están disputando Dios y el diablo en tu vida. Lo están disputando. A ver al fin quién queda reinando allá. Pero vamos a ver que cuando yo no le pongo freno a mi lengua, le abro puertas al enemigo. Y él estará reinando en tu vida, en mi vida. Si usted quiere guardar su alma, debe guardar sus labios. Porque si habla con ligereza, provocará su ruina. Está muy claro, no hay límites borrosos. Guardas tu lengua, hay vida. Te descuidas, hay ruina. Hay ruina. Ahora, hay áreas en las que hay ruina todavía en nuestra vida. No sé, finanzas, alguna relación, salud, mi relación con Dios.
mi relación con otros cristianos. En esa área, ¿cuál es mi manera de hablar? ¿En qué ha estado mi boca? ¿Cómo es que mis labios han funcionado? Proverbios 21:23 nos dice, el que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Nuevamente, el que pone freno a su boca y a su lengua se libra de muchas angustias. ¿Dónde está el problema? Freno, 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 freno. Hace 26 años estaba en Bogotá. Éramos 5 hombres. Todos los otros 4 eran hombres de mucho dinero. Allí estaba yo. No tenía ningún dinero. Y el hombre que estaba presidiendo saludó y dijo, antes de comenzar la reunión que tenemos hoy, quiero contarles un sueño que Dios me dio esta madrugada. Entonces él dijo, vi un caballo, un reproductor, en un corral, con 2 yeguas. El animal era hermoso, y este hombre que hablaba era un montañero, un hombre que sabe de campo, de animales, de corrales, sabe de graneros, sabe de todo eso. Esa fue su vida. Y él decía, ese animal era hermoso. Pero en un determinado momento descendió el Espíritu de Dios y se posó sobre el animal y le puso rienda. ¿Qué es la rienda en un caballo? Control sobre la boca. El jinete ala la rienda izquierda sobre la boca del animal y el animal tuerce a la izquierda. Ala a la derecha, tuerce a la derecha. ¿Qué significa ponerle freno a nuestra boca? Que Dios mismo por su Espíritu le ponga el freno a nuestra boca. Y el día que Él lo logre, amados, seremos guiados por su Espíritu Santo. Muchos hemos deseado la guía de Dios, pero ¿saben por qué no se ha dado? Porque aún no frena nuestra lengua el Espíritu de Dios. Y este hombre decía, en el momento en que el animal desciende el Espíritu de Dios sobre él y se posa sobre él, se sienta sobre él y le pone rienda, en ese instante el animal salía en perfecto orden, guiado, jineteado por el Espíritu Santo, y donde ponía las patas, que era arena, aridez total, salía hierba. Y empezaron a multiplicarse cientos y miles en la manada. Yo hago una pregunta, ¿necesitaremos eso para la multiplicación en pan de vida? ¿Estaremos dispuestos a que el Espíritu Santo sea el que ponga rienda a nuestra boca? De lo contrario, no habrá guía de parte del Espíritu Santo. Es seguro que si guarda su boca y su lengua, guarda su alma y su vida. Pero si no lo hace, la alternativa es angustia. Angustia es una palabra muy fuerte y Dios la utiliza deliberadamente aquí. En hebreo es la palabra tsar, que significa lugar apretado, comprimir una piedra para endurecerla, aflicción, problema, angustiador, enemigo, tribulación, calamidad, conflicto, rival, venganza. Todo eso significa angustia. Y vamos a ver el efecto real de una lengua mal usada en el mundo del espíritu. Entonces en nuestro texto dice, hay otros 2 pasajes particularmente significativos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Está en Proverbios 15:14, donde la Reina Valera dice, la lengua apacible, en hebreo dice, la sanidad de la lengua. Entonces el versículo realmente lo que dice es que la sanidad de la lengua es árbol de vida. El día que nuestra lengua se sane será un árbol de vida. Esto es muy poderoso. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua de todo pecador necesita sanidad. Ahora, ¿tú fuiste pecador? Pregunto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que fuimos pecadores y seguimos siendo pecadores salvados continuamente. Mi salvación comenzó hace 38 años, pero durante 38 años continuamente, segundo tras segundo, sigo siendo salvado por la ley del Espíritu de vida en mí. Tú eres salvado, salvada continuamente por el Espíritu de vida que está sobre ti. Entonces somos pecadores, fuimos pecadores y somos salvados continuamente. Y eso hace que te mantengas contra el piso, ¿o no? Aquí no pueden ir a decir, ¡guau! ¿Así? El que crea estar firme, mire que no caiga. No, yo sigo siendo un pecador.
pero salvado continuamente. Por eso no se manifiesta el pecado en mi vida. Y eso me hace mantenerme humilde, dándole gracias a Dios. Tu poder continuamente me mantiene fuera de hacer las cosas que hice en el pasado. La lengua de todo pecador necesita sanidad. Ahí estamos. La lengua es un área donde el pecado siempre se manifiesta porque con ella ofendemos. Con ella ofendemos, herimos, golpeamos, destruimos, derribamos, cortamos. La perversidad de la lengua es quebrantamiento del espíritu. Miren lo que vamos a ver aquí. El mal uso o la perversidad de la lengua es quebrantamiento del espíritu. Perversidad significa mal uso. Y el mal uso de la lengua abre una grieta en el espíritu. Cuando usamos mal nuestra lengua, ¿qué estamos haciendo? Abriendo grietas en nuestro espíritu. Y entonces todo lo que Dios ponga en nosotros se escapa de nosotros. Somos como una vasija que tiene huecos. Y lo que Dios ponga se escapa. Dios puede poner poder porque estuviste en su presencia esta mañana. Pero si no pones rienda o le pides a Dios que Él ponga rienda en tu lengua, con algo equívoco que dices, a través de esa grieta se escapa toda la unción, la presencia de Dios que había recibido esta mañana. Quedas otra vez vacío, no hay nada. Es importante la rienda en la lengua, absolutamente importante. Muchos son llenos y bendecidos, pero lo que se les ha dado se les escapa a través de la lengua. Hacen mal uso, abren grietas, se escapa todo lo que Dios puso en nosotros. Ustedes entienden ahora por qué Proverbios dice cosas como estas. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio. ¿Por qué? Porque si calla no está abriendo grietas. Algún día mi nieta Naval me dijo, abuelo, entendí una cosa. Le dije, ¿qué has entendido, mija? Íbamos los dos solos en el carro. Y me dijo, que tu vida callada es más tranquila que la mía. Cuando uno abre la boca sin freno, tu vida no es tranquila. Hay angustia continuamente. Una cosa es ser bendecido y otra cosa es contener la bendición. Oiga, qué interesante, ¿no? Porque a veces buscamos ser bendecidos, pero nosotros no le hemos puesto atención ¿a qué? A guardar la bendición. Y para guardar la bendición hay que guardar el recipiente. No debo abrir grietas en mi espíritu a través. ¿Qué es lo que hace que se abran las grietas? La falta de freno en la lengua. La sanidad de la lengua es árbol de vida que nos da vida a nosotros y a otros. O sea, funciona interiormente hacia nosotros y funciona exteriormente para los otros, para los demás, para quienes nos rodean. Finalmente, Proverbios 18:21 establece, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Toda palabra que proferimos traerá un fruto. Toda palabra que proferimos traerá un fruto. Cada uno de nosotros come del resultado de sus propias palabras. Cada uno come del fruto de sus propias palabras, del resultado de sus propias palabras. Si el fruto es dulce, comeremos dulce fruto. Si es amargo, nos alimentaremos de fruto amargo. La lengua es el miembro decisivo, vida o muerte, amargura o dulzura, ruina o abundancia. La lengua es decisiva. La lengua es el miembro decisivo porque en ella hay poder de vida y muerte. Así lo ha establecido Dios. ¿Dónde comienza el crecimiento en el temor de Dios? Freno en la lengua, para no hablar mal y para no proferir mentiras. Dios va a ayudarnos, quiere ayudarnos. El Espíritu Santo quiere estar sobre nosotros como individuos y como congregación. Él quiere poner freno a nuestra boca. ¿Desearías eso? Porque si Él logra poner freno a nuestra lengua, también nos va a guiar. Él podrá dar instrucciones. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu no tendrá grietas. Podremos contener la bendición de Él. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Dile a Dios, Dios, pon guarda a mi boca. Dígale a Dios, por tu poder, frena mi lengua, Señor amado. Humíllate ante Dios. Pídele que su poder sea el freno a la boca. El Espíritu Santo está buscando descender sobre nosotros y poner rienda. Y la rienda se pone en la boca. La rienda se pone en la boca. Y entonces Él nos guiará a todo lo que Él ha prometido que hará con nosotros. Padre de gloria, queremos darte gracias en esta noche. Sabemos
que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos las da tu divino poder, Señor. Sabemos que el freno a la lengua para no hablar mal, el freno a los labios para no decir mentiras, solo tu poder puedes darlo y ponerlo. Y hoy nos disponemos y te pedimos, obra en nosotros por misericordia y obra con tu poder, el que te busquemos diariamente, el que nos humillemos delante de tu trono para hallar ese poder, para hallar ese freno, Señor. Gracias, Padre. Danos, derrama en nosotros por misericordia ese espíritu tuyo de poder y de oración. Derrama en cada uno de nosotros espíritu de poder y de oración. Padre de gloria, en tu luz veremos la luz. Revélanos, muéstranos áreas en las que hemos hablado mal. Por mucho o poco tiempo hemos hablado mal. Revélanos de la perversidad de nuestra boca, Señor. Padre, te pedimos que tus ojos nos escudriñen y en esas áreas donde hay ruina y nos muestres si nuestra lengua y nuestros labios han sido causantes de la ruina que haya en nosotros. Extiende tu misericordia, oh Dios, para que nos arrepintamos y deseemos con todo el corazón que tú pongas ese freno, Señor amado, que podamos ser guiados por tu Santo Espíritu.